Una hipotética tercera guerra mundial podría reconfigurar drásticamente las fronteras en todo el mundo. Cualquier análisis depende de suposiciones clave, no podemos cubrir todos los escenarios, asumiremos un uso limitado de armas nucleares sin una guerra nuclear total, y extrapolaremos en base a la información actual y las acciones pasadas de naciones/regímenes. El único camino probable hacia la tercera GM hoy es una alianza entre Rusia y China contra la OTAN. Ni Rusia ni China podrían derrotar a Estados Unidos y la OTAN por separado. Sin embargo, juntos controlan vastos recursos, ejércitos y China ejerce influencia económica, por lo que una alianza podría prevalecer. La OTAN tiene el ejército más poderoso, con mejores armas y tácticas que Rusia o China. Pero varios escenarios podrían cambiar las probabilidades. Los bandos principales serían la OTAN más aliados como Australia, Japón, Corea del Sur, Filipinas y partes de América Latina. Rusia y China se unirían a Corea del Norte, Bielorrusia, Siria, Irán y algunos estados postsoviéticos. Muchas naciones latinoamericanas y africanas, especialmente las endeudadas con China, también podrían unirse. La OTAN tiene 31 países, la mayoría europeos más EU y Canadá. Rusia encabeza la menor organización del Tratado de Seguridad Colectiva con estados postsoviéticos. Su artículo 4 exige defensa mutua, como el artículo 5 de la OTAN. Examinemos algunos escenarios y posibles cambios fronterizos. Algunos resultados pueden ser inesperados dadas las supuestas alianzas. Pero surgirá un panorama más alentador, a menos que favorezca a los vencedores autoritarios. Escenario 1, la pesadilla de Rusia. Tras más de un año de guerra en Ucrania, Putin usa una pequeña bomba nuclear táctica. La OTAN declara la guerra en respuesta, atacando a Rusia de forma convencional sin escalada nuclear. Rusia invoca el artículo 4 de la CSTO. Putin insta a otros regímenes autoritarios a ayudar a combatir la expansión de la OTAN, pero la mayoría permanece neutral, temiendo represalias. Solo Irán y Siria, dependientes de Rusia, se unen. Críticamente, China se niega a ayudar, oponiéndose al primer uso de armas nucleares por parte de Rusia. Las fuerzas superiores de la OTAN capturan Moscú rápidamente. Después de duras sanciones y condiciones empeorantes, los rusos oponen poca resistencia para mantener a Putin. Se le encuentra muerto, aparentemente asesinado. La OTAN desmantela los gobiernos de los aliados de Rusia. Sin la ayuda de China, Rusia no puede ganar, incluso con algunos aliados regionales. Corea del Norte especialmente no se uniría a menos que China lo permitiera, negándole apoyo aquí. Después de la guerra, Rusia se divide en países más pequeños y manejables basados en sus distritos federales, con democracias pro-occidentales en los distritos occidentales. China podría reclamar los ricos en recursos distritos del lejano Oriente/Siberia. Oriente Medio ve poco cambio. Escenario 2, China se une a Rusia. Para preservar el autoritarismo, China se alía en secreto con Rusia contra la creciente influencia de Occidente. Convencen a otros regímenes unipartidistas de unirse advirtiendo que Occidente los amenaza a todos. Aprovechando deudas y lazos económicos, China atrae a naciones latinoamericanas y africanas a su lado. Con aliados y recursos globales, China y Rusia derrotan a la OTAN. China reclama el este de Asia, con gobiernos títeres si es necesario. Corea del Norte y del Sur se unifican bajo el gobierno de Kim Jong-un. Mongolia mantiene autonomía aliándose con China-Rusia pero es controlada por Beijing. Oriente Medio mantiene fronteras existentes pero suministra petróleo y gas a los vencedores. La India se divide entre China, Pakistán y un estado del sur controlado por Beijing. Rusia anexa Escandinavia, los países bálticos y Ucrania. Alemania retiene fronteras apaciguando económicamente a Rusia pero es un estado títere. El resto de la Europa continental se convierte en la Federación Comunista Europea bajo control ruso. El Reino Unido también es anexado o convertido en títere. EU pierde Alaska y el suroeste ante Rusia y México, el noroeste ante China, el sureste ante una Cuba comunista, y las regiones noreste/central se convierten en remanentes desmilitarizados. Canadá, dependiendo de recursos, permanece autónomo pero controlado. Las fronteras latinoamericanas no cambian mucho dado que muchas naciones ya dependen de China, pero aliados como Brasil y Chile ganan poder. África ve pocos cambios fronterizos pero se convierte en centro manufacturero y de recursos para los nuevos imperios, aumentando el poder regional de naciones alineadas con China-Rusia. Escenario 3, la OTAN gana. Actualmente, la OTAN mantiene dominio militar. Incluso con algunos aliados, Rusia y China probablemente no pueden derrotar a las fuerzas combinadas de la OTAN. Rusia ni siquiera puede vencer a la mucho más pequeña Ucrania. Y aunque China moderniza rápidamente sus fuerzas armadas, está rezagada en tecnología y experiencia frente a la OTAN. Si la OTAN gana, Rusia se divide nuevamente en estados separados dirigidos por gobiernos electos, supervisados por Occidente. Pero la Rusia ocupada puede volverse sin ley, con rebeliones continuas contra la occidentalización y fronteras fluidas entre territorios controlados por señores de la guerra. De cualquier modo,
una Rusia dividida no puede amenazar al mundo nuevamente. La vasta población de China complica su reorganización tras la derrota. Para permitir gobiernos electos funcionales, China podría dividirse en líneas étnicas, un Tíbet, Taiwán y Mongolia independientes, una China democrática centralizada alrededor de Beijing y otras regiones incorporadas a estados vecinos. Corea del Norte y del Sur se reúnen bajo el gobierno democrático de Seúl. Regímenes opresores en otras partes se derrumban con los de China y Rusia, transitando a la democracia a través de revoluciones populares en lugar de cambios fronterizos. Ucrania recupera Crimea, mientras Bielorrusia se une a la Rusia occidental. África, América del Sur y el Pacífico Sur probablemente ven cambios fronterizos mínimos, a menos que surjan conflictos locales en medio del caos, pero el mapa mundial será reescrito tras cualquier resultado de la tercera GM. A menos que estalle una guerra nuclear total, acabando con fronteras y naciones por completo mientras la humanidad lucha por sobrevivir. Para expandir más sobre estos escenarios y sus implicaciones. En el escenario 1, la dependencia de Rusia en aliados autoritarios resulta mal orientada, ya que la mayoría permanece neutral en lugar de enfrentar represalias de la OTAN. La fantasía de Rusia de una gran coalición antioccidental se desvanece. Y críticamente, el uso unilateral de armas nucleares le cuesta a Rusia su aliado chino clave. Aislada, Rusia no tiene ninguna posibilidad contra todo el poder de la OTAN. Su ejército se derrumba rápidamente. Este escenario resalta las tensiones actuales entre regímenes democráticos y autoritarios. En última instancia, estas diferencias políticas anulan cualquier lealtad entre Rusia y sus supuestos socios. Si bien una ansiedad compartida sobre la influencia occidental proporciona algún terreno común, al enfrentar una amenaza existencial, la mayoría de las naciones autoritarias priorizan la autoconservación. Correctamente juzgan que una guerra abierta contra la OTAN, especialmente con armas nucleares en juego, es suicida. Solo los aliados más dependientes se sacrifican por la causa perdida de Rusia. La fragmentación de Rusia tras la derrota apunta a eliminar permanentemente su amenaza imperialista. Pero las zonas ocupadas que descienden al control de señores de la guerra revelan los límites de remodelar regímenes por la fuerza. Reconstruir una gobernanza funcional en una tierra que históricamente rechaza a los forasteros resulta intratable. Como mucho, Occidente puede asegurar una Rusia particionada y esperar que la frontera indómita se consuma en mezquinos feudos. Limitar su participación demuestra ser sabio para China. Al retener refuerzos, Pekín evita el enredo nuclear y preserva su posición global tras la caída de Rusia. Esto refleja la moderación de China en la crisis real de Ucrania, adoptando una postura neutral a pesar de los estrechos lazos con Rusia. La no intervención de China le permite recoger los pedazos tras la desaparición de Rusia, expandiendo sutil influencia sobre territorios siberianos ricos en recursos a través de medios económicos y políticos en lugar de una costosa guerra. El escenario 2 ilustra cómo una alianza sino-rusa podría aprovechar la solidaridad autoritaria e influencia económica en un dominante bloque antioccidental. Aquí China jala las cuerdas, no solo convenciendo a regímenes díscolos de unirse a la guerra, sino también usando su influencia financiera sobre naciones en desarrollo para expandir la alianza. Esto retrata un mundo bifurcado, dividido en líneas ideológicas. En la victoria, los autoritarios consolidan su poder. La OTAN es desmantelada, sus democracias reemplazadas por regímenes dictatoriales bajo el pulgar de China y Rusia. Tras derrotar a las principales democracias, Pekín y Moscú tienen rienda suelta para expandir fronteras y vasallizar vecinos. Sin rivales occidentales que los frenen, las potencias comunistas gobiernan sus crecientes esferas de influencia. El realismo de este escenario es cuestionable, sin embargo. Rusia actualmente no muestra fortaleza capaz de conquistar Europa, incluso con refuerzos. Y muchas naciones manteniendo neutralidad parece más plausible que participación activa. Además, China se ha abstenido de confrontar directamente a Occidente a pesar de su creciente afirmación, pero hipotéticamente, un bloque sino-ruso envalentonado podría amenazar la democracia mundial. En el escenario 3, la OTAN mantiene su avanzada posición militar y coalición unida. Derrotar a Rusia y China desacredita a los regímenes autoritarios, precipitando revoluciones democráticas en todo el mundo. Pero la transición de naciones derrotadas a democracias estables resulta difícil. Persiste la resistencia en zonas ocupadas. Y la fragmentación nacional arriesga crear estados débiles incapaces de suprimir facciones terroristas o criminales, desestabilizando más las regiones. Si bien este desenlace elimina amenazantes potencias comunistas, acunar nuevas democracias requiere esfuerzo sostenido. Las naciones occidentales deben equilibrar la liberalización con pragmatismo al remodelar regímenes caídos. La occidentalización total generará rechazo violento. El progreso debe venir de forma incremental, enfocándose en reformas con apoyo local. El camino hacia un cambio duradero emerge con cuidado junto a nuevas identidades nacionales. Con la OTAN prevaleciendo, la fragmentación de Rusia y China apunta a eliminar permanentemente su amenaza imperialista, pero las zonas ocupadas que descienden al control de señores de la guerra revelan los límites de remodelar regímenes por la fuerza.
Reconstruir una gobernanza funcional en tierras que históricamente rechazan forasteros resulta intratable. Como mucho, Occidente puede asegurar zonas particionadas y esperar que las fronteras indómitas se consuman en mezquinos feudos. Transicionar estas regiones problemáticas a democracias estables pondrá a prueba la resolución y sabiduría de Occidente. Este ejercicio imaginario resalta cómo una guerra global podría reconfigurar drásticamente el panorama geopolítico en base a factores complejos y alianzas impredecibles. Con la política de amenaza nuclear, incluso una guerra limitada arriesga escalar a un apocalipsis que borre todas las naciones. Si bien hipotéticos, estos escenarios ilustran presiones, motivaciones y resultados potenciales que podrían seguir si las superpotencias mundiales alguna vez entraran en guerra directa. Brindan perspectivas sobre las fuerzas que determinan amigos y enemigos en un mundo dividido.